En un pequeño pueblo rodeado de montañas, existía una antigua leyenda transmitida de generación en generación, el Pozo Sin Fin. Los aldeanos advertían a los forasteros sobre la historia de un pozo en el corazón del bosque, capaz de devorar el alma de cualquiera que se atreviera a mirar en su interior. Según la leyenda, aquellos que caían en su negrura, se perdían para siempre. A medida que el relato ha pasado de generación en generación, la curiosidad ha consumido a muchos. Es aquí donde comienza nuestra historia, con un joven llamado Marcos, que llegó al pueblo una fría noche de invierno. Su espíritu aventurero y su escepticismo sobre las leyendas locales lo llevaron a investigar más sobre el pozo. Parecía como si algo dentro de él lo llamara, una voz susurrante en sus sueños. Una mañana, aún habiendo considerado las advertencias, Marcos siguió las instrucciones de una anciana, la única que había sobrevivido a una experiencia cercana con el pozo. A pesar de la advertencia del delicado borde cubierto de musgo, el joven se adentró en el bosque hasta que lo encontró. El pozo se alzaba como una boca abierta en la tierra, un aire helado emanaba del agujero. Cuando Marcos alzó la vista más allá del borde del pozo, sus sentidos se afilaron, oyó gritos lejanos y un eco profundo que parecía hablarle directamente. El silencio en el bosque se volvió ensordecedor a su alrededor, y, de repente, sintió una fuerza que lo atraía hacia el abismo. A punto de caer, se aferró a una raíz, pero el tirón era casi insoportable. Las voces comenzaban a cobrar forma, imágenes de niños, ancianos y viajeros pasados cuyas almas reclamaba el pozo, transformándose de murmullos a gritos que multiplicaban su desesperación. Con la última gota de energía y una voluntad férrea que desconocía poseer, Marcos logró arrancarse del borde y tropezar hacia atrás, cayendo al suelo del bosque. En una noche oscura de otoño, el viento soplaba con fuerza, y las hojas secas danzaban en las calles desiertas de un pequeño pueblo olvidado. Clara, una joven estudiante de arte, había elegido ese preciso lugar para pasar un fin de semana sola dedicándose a pintar. Había alquilado una antigua cabaña al borde del bosque, un lugar con historias antiguas y leyendas que los lugareños susurraban al caer la noche. La cabaña era más sombría de lo que Clara había imaginado, con muros de madera que crujían a cada paso y ventanas que parecían mirar hacia adentro con un aire de misterio. Decidida a no dejarse llevar por su imaginación, Clara empezó a desempacar sus cosas, preparando sus lienzos y pinceles para el día siguiente. El primer día transcurrió sin incidentes. Clara encontró inspiración en el paisaje otoñal, los tonos cálidos de las hojas y el silencio del bosque. Sin embargo, esa noche, cuando las sombras se alargaban y la luna llena iluminaba tenuemente los alrededores, Clara sintió una inquietud que no podía ignorar. Mientras dibujaba delante de la chimenea, notó de repente un reflejo en una de las ventanas. Al principio pensó que era un truco de la luz, pero entonces lo vio claramente, un par de ojos la observaban desde el exterior. Su corazón latió con fuerza, y en un arranque de valor, se acercó lentamente a la ventana, pero no había nadie. Esa noche, Clara tuvo problemas para dormir, oyendo ruidos que parecían acercarse cada vez más. A la mañana siguiente, al salir al jardín, encontró huellas en la tierra húmeda que no eran suyas. Intentó convencer a sí misma de que eran de algún animal, pero su instinto le decía otra cosa. La segunda noche, los ojos regresaron, y Clara sintió una presencia en la cabaña. Se armó de valor y decidió quedarse despierta, cámara en mano, lista para enfrentar lo que fuera que la acechaba. Aterrada, Clara no se atrevió a pasar otra noche allí. Abandonó la cabaña al amanecer, jurando que jamás volvería. Existen leyendas que se cuentan en voz baja, historias tan inquietantes que aquellos que las escuchan se quedan marcados para siempre. La leyenda de la maldición de los 7 susurros es una de ellas. Hoy te llevaré a un lugar desconocido por muchos, donde se dice que los susurros no son simplemente un eco en la oscuridad, sino una advertencia. ¿Te atreves a escucharla hasta el final? La historia de los 7 susurros comienza hace más de un siglo en una pequeña aldea, casi perdida en el tiempo. Según las leyendas locales, un extraño forastero llegó al pueblo. Nadie sabía de dónde venía, pero su presencia fue suficiente para incomodar a todos. Se decía que llevaba consigo una maldición, algo oscuro que nadie podía comprender. Con el tiempo, los habitantes comenzaron a escuchar susurros extraños en sus casas, voces que parecían advertirles de un peligro inminente.
Una noche, el silencio en la aldea fue interrumpido por 7 susurros, cada uno distinto y cada uno más fuerte que el anterior. Al principio, los habitantes pensaron que era el viento o una alucinación, pero pronto se dieron cuenta de que cada susurro venía acompañado de una desaparición. Uno a uno, 7 personas desaparecieron sin dejar rastro alguno. Y lo más aterrador, cada vez que alguien se desvanecía, un nuevo susurro aparecía en el aire, como si una entidad reclamara su presencia. Los pocos sobrevivientes que escaparon de la aldea han contado historias aterradoras. Algunos dicen que lograron escuchar los susurros llamándolos por su nombre. Otros aseguran que vieron sombras acechándolos en la noche, figuras que parecían surgir de la misma oscuridad. Sin embargo, una cosa es clara, aquellos que han oído los 7 susurros jamás han vuelto a vivir en paz. La maldición los sigue, como un recuerdo sombrío de que no hay escapatoria. En tiempos modernos, la leyenda ha sobrevivido, extendiéndose por todo el país. Hoy en día, muchas personas visitan la aldea, buscando experimentar los susurros por sí mismos. Algunos escépticos creen que es solo una historia para atraer turistas, pero hay quienes juran haber oído los susurros en el silencio de la noche. ¿Será esta maldición real o simplemente un eco de una historia olvidada? Así que dime, ¿te atreverías a visitar esta aldea y escuchar los susurros? Déjame tu opinión en los comentarios y cuéntame si alguna vez has experimentado algo parecido. No olvides suscribirte si quieres escuchar más historias como esta. Quizá, el próximo susurro sea para ti. Una noche de tormenta, Paula se encontraba en su habitación intentando conciliar el sueño. Las ramas de un árbol golpeaban contra la ventana, creando un ritmo que solo añadía tensión a la oscuridad que la rodeaba. Intentaba calmar su mente, repetir que solo eran sonidos inofensivos de la naturaleza, pero había algo más profundo que la inquietaba. Se levantó para cerrar la ventana y al hacerlo, notó que la puerta del armario estaba entreabierta. La leyenda local decía que un antiguo habitante de la casa, un hombre solitario con una sombra marcada en su pasado, había encontrado refugio final en aquel armario. Desde aquel día, se cuentan historias de avistamientos, pequeños movimientos o ruidos cuando todo debería estar en silencio. Paula se rió de sí misma por darle vueltas al asunto, y empujó la puerta del armario para cerrarla. Pero antes de que pudiera retirarse, la manija se movió por sí sola y la puerta se volvió a abrir lentamente. Un escalofrío recorrió su espalda y sintió como su corazón se aceleraba. Recordó los consejos sobre enfrentar los miedos, reuniendo todo el valor posible, encendió la luz del armario. Ante sus ojos, todo estaba en aparente orden, prendas colgadas, cajas apiladas. Ninguna sombra amenazante, nada fuera de lo común. Sin embargo, esa sensación de ser observada no la abandonaba. Al borde de retirarse, una voz apenas perceptible susurró su nombre desde las profundidades del armario. Paula, pálida y temblorosa, se inclinó hacia adelante sin poder evitarlo, una curiosidad que superaba el miedo. De pronto, el susurro pasó a una risa baja y gutural, que la hizo retroceder y caer al suelo, rasguñándose con la alfombra. Ya fuera por el cansancio, los nervios, o algo más allá de la comprensión, se quedó allí, con la espalda contra la cama, visualizando la forma rara de esa oscuridad en el armario que parecía sonreírle en su imaginación. Decidió cerrar la puerta, no solo del armario, sino de su mente aquella experiencia que prefería olvidar. Sin embargo, desde aquella noche, nunca volvió a dormir con la puerta abierta, ni con las luces completamente apagadas. En el pequeño pueblo de Vallebruma, una espesa niebla solía descender al anochecer, envolviendo las estrechas callejuelas y desdibujando las siluetas de las antiguas casas de piedra. Los habitantes del lugar estaban acostumbrados al fenómeno, pero aquella noche la niebla parecía diferente, más oscura y pesada, como si ocultara algo en su interior. Elisa, una joven de espíritu curioso y aventura en su corazón, decidió salir a investigar. Con una linterna en mano, se adentró en la bruma que invadía la plaza principal. A medida que avanzaba, los rumores de historias antiguas volvían a su mente, relatos sobre seres espectrales que se manifestaban en noches como aquella. Su abuela solía contarle sobre las sombras en la niebla, entidades que buscaban almas que reclamar. Elisa no creyó nunca en esos cuentos, pero con cada paso, la sensación de ser observada se intensificaba. De repente, un sonido sutil rompió el silencio, como un susurro rozando sus oídos. Temblando, giró la linterna hacia todas direcciones, hasta que un destello de movimiento llamó su atención. Frente a ella,
una figura oscura y borrosa se materializó a través de la niebla. Pese al miedo que atenazaba su pecho, Elisa decidió seguir a la sombra que se deslizaba sin dejar rastro en el empedrado. La figura la llevó hasta el borde del bosque que bordeaba Vallebruma, donde un antiguo y olvidado cementerio yacía sepultado por el tiempo. Allí, la niebla se aclaró lo suficiente para que Elisa pudiera ver los contornos de lápidas cubiertas de musgo y el tenue resplandor de una antigua capilla en ruinas. De repente, un aire helado la envolvió, apagando su linterna. En completa oscuridad, Elisa escuchó un murmullo que crecía en intensidad. No entendía las palabras, pero su tono parecía un llamado. En ese instante crucial, recordando los relatos de su abuela, pronunció el nombre de una antigua oración de protección. La niebla comenzó a retroceder y la silueta oscura se esfumó, dejando a Elisa sola en el cementerio bajo el brillo de la luna. Regresó al pueblo con el corazón aún palpitante, llevándose consigo una historia que jamás contaría y una certeza: las sombras en la niebla eran reales, y no todas las leyendas eran simples mitos de ancianos. Vallebruma había querido guardar sus secretos, y Elisa había sido testigo de ellos, al menos por una noche. Las muñecas de la abuela. Había una vez, en un pequeño pueblo apartado, una anciana conocida por su excéntrico pasatiempo, coleccionar muñecas de porcelana. Su diminuta casa era un museo viviente donde cada cuarto estaba repleto de estantes abarrotados de figuras de mirada atrapante y expresión imperturbable. Las historias sobre la abuela y sus muñecas se contaban con frecuencia entre los niños del vecindario, quienes, entre susurros y risas nerviosas, inventaban cuentos de terror acerca de aquellas criaturas de porcelana. Los adultos, aunque más escépticos, reconocían una atmósfera extraña que emanaba de la vieja casona. Cuando la abuela pasó a mejor vida, dejó su colección a su única nieta, Ana, una joven escéptica que consideraba las supersticiones una simple tontería. Sin embargo, al instalarse en la casa de su abuela, Ana no pudo evitar sentir que algo la observaba constantemente desde los estantes adornados. Una noche, mientras Ana dormía, un crujido la despertó. Sobresaltada, miró alrededor de la habitación. La tenue luz de la luna entraba por la ventana, iluminando las muñecas y proyectando sombras danzantes por las paredes. Sin embargo, una muñeca en particular llamó su atención. Parecía haber cambiado de posición. Ana se levantó, riéndose de sí misma por dejarse asustar por juguetes inanimados. Pero la sensación persistía. Durante días, los pequeños incidentes se multiplicaron, el leve sonido de risas en la noche, susurros indescifrables, y la escalofriante certeza de que esos ojos de porcelana la seguían a donde quiera que fuera. Finalmente, tras una noche especialmente perturbadora, Ana decidió investigar el pasado de las muñecas. Hurgó en los viejos papeles de su abuela, encontrando notas escritas a mano. Hablaban de un rito ancestral, de traspasar el alma a través de objetos. La última frase le heló la sangre: mis amadas permanecerán conmigo para siempre. Con un nuevo entendimiento del oscuro secreto que escondía la colección, Ana decidió actuar. Convocó a un experto en lo paranormal, quien tras un exorcismo prolongado, declaró la casa libre de espíritus. Ana se deshizo de las muñecas al día siguiente. En la tranquilidad de la noche, cada sonido se amplifica, especialmente aquellos que no deberían estar ahí. Hay quienes dicen que las casas viejas guardan secretos, y que esos secretos se anuncian con un simple crujido en el piso. Hoy te contaré una historia inquietante, una que te hará cuestionar si estás realmente solo cuando escuchas ese crujir. Esta es la historia del crujir del piso. Cuenta la leyenda que en una casa vieja y solitaria, los pisos crujen sin razón aparente. Algunos creen que es solo el desgaste de los años, pero otros aseguran que es algo más. Se dice que las almas de aquellos que alguna vez habitaron en la casa nunca se fueron del todo, y que sus pasos siguen resonando en los pasillos y habitaciones vacías. Cada noche, cuando la casa queda en silencio, se pueden escuchar esos crujidos, como si alguien caminara lentamente, sin descanso, esperando ser descubierto. A lo largo de los años, muchas personas han contado experiencias aterradoras con estos sonidos inexplicables. Hay quienes aseguran que los crujidos empiezan justo cuando están a punto de dormirse, como si alguien caminara por el pasillo. Otros dicen haber oído pasos que se detienen frente a su puerta, o incluso han sentido el piso vibrar bajo sus pies, a pesar de estar completamente solos. Los relatos se repiten: sonidos, sombras, y una presencia invisible que nunca deja de recorrer la casa. ¿Por qué estos crujidos nos producen tanto miedo?
Los psicólogos explican que el temor a los sonidos inexplicables proviene de nuestra necesidad de sentirnos seguros en nuestro entorno. Cuando escuchamos un sonido que no podemos identificar, especialmente en la noche, nuestro cerebro lo interpreta como una posible amenaza, lo que activa nuestro instinto de alerta. Por eso, un simple crujido en el piso puede hacernos sentir observados y vulnerables, como si algo estuviera esperando en las sombras. Los crujidos en el piso han sido un elemento recurrente en las historias de terror y el cine. El sonido de un piso que cruje crea una atmósfera de misterio y peligro inminente, un recurso perfecto para intensificar el miedo. Desde mansiones embrujadas hasta casas abandonadas, el crujir del piso nos recuerda que el terror puede estar en los detalles más pequeños. Cada crujido es una señal, una advertencia de que algo o alguien está ahí, aunque no podamos verlo. Así que, la próxima vez que escuches un crujido en el piso cuando estés solo, piensa en esta historia. ¿Serías capaz de investigar ese sonido? Déjame tu respuesta en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias de terror psicológico. Nos vemos en el próximo misterio, si logras dormir sin que los crujidos te despierten.